Buenos días, iglesia. Dios les bendiga, Dios les guarde. Qué bueno tenerlos en esta mañana. Saludamos a todos aquellos que nos visitan, que vienen a estar con nosotros a compartir en esta mañana. Qué gusto tenerlos aquí. Y bueno, yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos orfandearon esta semana? Por lo menos una vez al día. O sea, sincero. Sí. Algunos hasta hace unos minutos orfandearon, ¿verdad? Pero bueno, gracias a Dios el Señor nos regaló un mes tremendo, ¿verdad? Donde nos estuvo hablando, nos estuvo direccionando, donde nos estuvo revelando cómo estaba nuestro corazón, ¿no? Y muchos de nosotros nos dimos cuenta que todavía hay mucho que seguir trabajando. Todavía nos falta y ese es el proceso y ese es el trabajo que tenemos que hacer día a día, trabajar para que el Señor siga mostrando aquellas cosas con el cual mi corazón necesita trabajar, necesita sanar para que pueda ese propósito cumplirse totalmente como Él lo desea para mi vida y para tu vida. Y en este mes el Señor nos ha mandado a trabajar bajo el énfasis buenas nuevas. Buenas nuevas. Pero vamos antes a empezar leyendo Hechos capítulo 1, versículo 9 al 11, para entrar en materia a lo que el Señor quiere regalarnos en esta mañana. Y dice de la siguiente manera: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como les habéis visto ir al cielo. Cierra tus ojos ahí, vamos a pedir al Espíritu Santo de Dios que nos hable en esta mañana. Espíritu Santo de Dios, te pedimos a esta hora que seas tú tomando control de este tiempo, que seas tú hablando a nuestros corazones, que no sea la voz de Joaquín, sino que seas tu voz, la voz del Espíritu Santo hablando a nuestro corazón, a nuestra mente, quitando estructura, quitando toda cosa, Señor, que quiera estorbar el mensaje que quiere que llevemos a nuestro corazón, que llegue a nuestro corazón. Te pedimos, Señor, tu tiempo a esta hora, que estés aquí a esta hora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Durante nuestra vida cristiana o no cristiana, siempre hemos escuchado la palabra evangelio. Estando en iglesia cristiana o no, siempre la hemos escuchado. Entonces, en Semana Santa nos hablan de evangelio y por ahí a veces a personas que predican el evangelio le decimos evangélico. Entonces, de cierta manera estamos relacionados con esa palabra, ¿verdad? Y evangelio significa buenas nuevas o noticias buenas. ¿Pero de quién? De Jesús. Y muchos de nosotros tenemos un concepto de esa palabra evangelio. Y quiero que pongan la imagen y quiero saber cuántas personas están de acuerdo con esto. Y nos han enseñado que Jesús vino, Jesús se hizo hombre, vino a la tierra, Jesús fue crucificado, Jesús resucitó y que Jesús viene. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Álceme su mano. Ok. Eso lo hemos aprendido por mucho tiempo. Y ahora, muchos de nosotros hemos visto, hemos entregado nuestra vida a Jesús. Jesús nos resucita, nos salva. Y ahora muchos estamos esperando esto. Y me llama mucho la atención porque cuando reflexionaba sobre esto y escuchaba sobre esto y hablábamos sobre esto con mi esposa, muchos de nosotros hemos llegado hasta aquí. Hemos llegado hasta la salvación y muchas veces hemos abusado hasta eso. Porque si tú y yo tuviéramos consciente que Jesús va a volver, mi vida fuera totalmente diferente hoy. Ya yo no me comportara como me comportara antes. Ahora cada día yo me trabajo por esperar a Jesús. Por lo tanto, mi vida está basada en principios, en valores y todos los días estoy buscando la manera de que Jesús transforme mi vida y sea totalmente diferente para cuando Él venga me pueda ir con Él. Entonces muchos de nosotros nos quedamos hasta la resurrección. Y nuestra vida, sí, te aceptamos en nuestro corazón, pero no ha sido transformado, no ha sido cambiado. Si Jesús viene en estos minutos, en estos segundos, piensa unos segundos, ¿cómo está tu corazón? ¿Sigues pecando? ¿Sigues haciendo lo mismo de antes? Pero yo le entregué mi vida al Señor. Pero estoy esperando que Él venga. Entonces cuando Él venga unos segundos antes, yo le digo: Señor, me arrepiento por todo lo que he hecho, llévame contigo. Hoy leíamos un texto con mi esposa, la parte siguiente del texto que ella estuvo leyendo ahí, y Jesús da una tremenda enseñanza que no voy a hablar de eso, pero tampoco voy a hablar de la venida. Ese no es el tema de hoy. Pero lo que sí quería hacer énfasis era que reflexionemos un poco. Si estamos esperando que Él venga, ¿por qué te sigues comportando igual que como eras antes de conocerlo a Él?
¿Por qué no te vienes preparando para si Él llega en estos segundos, puedas irte con Él tranquilamente? Pero no, estamos haciendo todo lo contrario. Yo sé que viene o no soy consciente de ese proceso de la venida de Cristo, de que Él va a volver. En otro momento hablaremos de esa venida. Entonces, muchos de nosotros estamos enfocados ahí. Pero hoy quiero enseñarte algo, porque muchos hemos creído que la iglesia primitiva arrancó en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo se derramó. Pero no empezó ahí, empezó en Hechos 1, porque si no Hechos 2 empezará en Hechos 1, ¿cierto? Hechos 1 está diseñado ahí porque hay algo y ahí es donde yo voy a enfocarme en esta mañana. Y Lucas lo supo plasmar perfectamente ahí. Y colocó Hechos 1, la historia de la iglesia arrancó de ahí. Y es lo que yo voy a basarme en esta mañana. Ahora, este evangelio que vamos a revisar, que predicaron los apóstoles, tendríamos que hacernos una pregunta. Y es, ¿qué sucedió para que los apóstoles empezaran a predicar el evangelio con otro valor, con otra autoridad y con otra claridad? ¿Qué pasó en Hechos 2? O mejor, ¿qué pasó en Hechos 1 para que pasara Hechos 2? ¿Qué pasó? Y resulta que Jesús resucita y se encuentra con ellos. 40 días está conversando con ellos, está ahí con ellos y los encuentra desanimados. Encuentra a unos que se volvieron a su trabajo anterior antes que Jesús viniera a rescatarlos. Y yo me imagino que durante esos 40 días Jesús les termina de armar el rompecabezas antes de que Él muriera. Todas las enseñanzas que Él le estuvo dando, se las armó de tal manera que durante esos 40 días tuvieron que entender, tuvieron que revisar. Sin embargo, creería que los discípulos todavía tenían dudas de que si era el Mesías. Quizás los discípulos les decían, maestro, yo sé que estas enseñanzas bien, yo sé que has sanado gente, yo sé que has resucitado, pero algo hace falta. Y algo hace falta porque quizás esos discípulos que estaban ahí sabían lo que decía la ley de los profetas. Sabían que algo estaba cojo. Sabía que algo estaba pasando que ellos no eran conscientes o todavía no eran conscientes si realmente estaban hablando con el Mesías. Y eso es lo que vamos a mirar. Vamos a mirar qué estaba pasando. Entonces, ellos que estaban pensando en Daniel capítulo 7, versículo 3. Dice, miraba yo en la visión de la noche y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de ¿qué? De hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Hacía falta algo. Hacía falta que viniera el Hijo del Hombre, que se suponía que estaba en el cielo. Entonces, hasta ese momento, ¿quién estaba en el cielo? ¿Qué hombre estaba en el cielo? Nadie. Jesús estaba con ellos. Por lo tanto, ellos decían, la profecía no está cumplida. ¿Será así el Mesías o no será el Mesías? Juan también hizo esa pregunta. ¿Tú realmente eres el Mesías? El primo también se lanzó esa pregunta. ¿Por qué? Porque obviamente su situación decía que él iba a liberar a los cautivos. ¿Y él dónde estaba? Preso. ¿Será que sí eres el Mesías? Porque hacía falta una parte de la historia y de este momento. Y esa parte de la historia la vamos a mirar en este siguiente cuadrito. A ese cuadrito le faltaba algo. Jesús vino, Jesús murió, Jesús resucitó, pero Jesús ascendió. Y ese es el pedazo del evangelio que se nos ha olvidado. Y es el pedacito que te quiero hablar en esta mañana. Que Jesús, antes de venir, ascendió. ¿Para qué? Para cumplir una profecía. Y esa profecía, los discípulos la pudieron entender. Y cuando ellos entendieron que Jesús era el que ascendió, significa que automáticamente la profecía de que el hombre, el Hijo del Hombre, sí iba a estar allá. Y por lo tanto ese Hijo de Hombre iba a venir en una nube. Ahora sí lo veo que es verdad. Ahora sí yo creo que es el Mesías. Por lo tanto, como ya sé que sí fue el Mesías porque mis ojos lo vieron subir, ahora sí el Espíritu Santo viene, lo manda y hay fuego en mí porque yo soy testigo de que la profecía se está cumpliendo. Por eso es que en Hechos 2 pasa eso extraordinario. Porque ellos le faltaba un pedazo a su historia y era que tenían que ver al Hijo del Hombre ascender a los cielos, subir a los cielos. Los judíos en ese primer ciclo
pensaban en el Cristo como Mesías, pensando en un hombre que venía del cielo, cabalgando en las nubes para quebrar imperios, someter al pueblo y establecer su reino. Eso era lo que los judíos pensaban. Por eso para ellos Jesús no era el Mesías. Pero cuando Jesús empieza a estar aquí en la tierra y empieza a hablar, cuando se enfrentaba a un demonio, el demonio que le decía, tú eres el Cristo. ¿Y qué decía Jesús? Cállate. ¿Por qué? Porque no es momento que ellos sepan que yo soy el Cristo. No es el momento. Necesita pasar algo más para que ellos puedan saber que sí soy yo. Entonces Jesús los mandaba a callar para que todavía no descubrieran el plan. El plan de Dios era que para poder cumplir esa profecía de que Él viene, que Él moría, que Él resucita y que Él asciende y que va a venir, necesitaba crear un plan. Entonces el mismo Dios se hizo hombre y vino. El mismo Dios vivió como hombre, murió como hombre, resucitó y ascendió. Ese es el proceso real del evangelio y nos hemos olvidado de esa parte. Ahora, luego que viene eso, que ellos comprueban ese capítulo 7 que dice Daniel de que vendrá un hombre del cielo, pasa algo extraordinario. Pero antes vamos a leer Mateo 26. ¿Qué está pasando? A Jesús lo tienen ahí. Y los religiosos, el sumo sacerdote le hace una pregunta. ¿Por qué? Porque ellos no sabían que se estaba cumpliendo la profecía y estaban dudando del Mesías. Dice Mateo 26, versículo 63. Mas Jesús callaba. ¿Qué hacía Jesús? Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro, o te prometo, o te exijo, por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Tú eres el que los profetas dijeron que iba a venir en las nubes? La profecía. ¿Será que eres tú el que ibas a venir en las nubes? Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre, sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras diciendo, has blasfemado. ¿Qué más necesidad de testigos? ¿Habéis oído una blasfemia? El hecho de que el Hijo del Hombre no había ascendido. Ellos estaban dudando que Jesús era. Y se establece la ascensión, establece la plataforma o el escenario para poder llevar al evangelio a otro nivel. Porque antes simplemente era Jesús llevando el mensaje, pero luego cuando ya Jesús asciende a los cielos, hay poder de los cielos en los discípulos, en los apóstoles, y empieza el evangelio por todas partes. Es la plataforma para llevar el evangelio a otro nivel. Ahora, algunos preguntarán, ven, ¿y Elías qué pasó? ¿Enoc qué pasó? Si dice que también subieron. Bueno, vamos a ver qué dice Jesús. Jesús nos da la respuesta. Dice Jesús en Juan capítulo 3, versículo 12, dice lo siguiente. Si les he hablado de cosas terrenales y no creen, así como ahora, ¿verdad? Sabemos que Jesús no está hablando, pero no creemos. ¿Cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? O sea, Jesús sabía que no entendían nada de lo que Jesús le estaba hablando en ese momento. Pero miren lo que dice. Nadie subió al cielo. Nadie subió al cielo. ¿Qué pasó entonces con Elías y con Enoc? No me pregunten, hay que averiguarlo, hay que estudiarlo. Lo que sí sé y tengo claro es lo que dijo Jesús. Nadie había subido hasta ese momento, sino el que descendió del cielo, que es el Hijo del Hombre. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, ascender. Ya Jesús le estaba mostrando lo que iba a pasar con él. Para que todo aquel que en el que Él cree no se pierda, sino que traiga vida eterna. Pero además le sustento otro texto para que podamos entender. En Hebreos 11, al final, el versículo 13 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. O sea, no subieron al cielo. Por si acaso, Jesús lo deja claro. No había nadie antes de Él. Ningún hombre pudo subir, solo el Hijo del Hombre con un cuerpo glorioso fue el que pudo hacerlo. Ahora, la ascensión se vuelve como una bisagra entre lo que era la resurrección, que era demostrar que era el Hijo de Dios, quería mostrar que era Dios que vino a la tierra, y lo que va a devenir.
la introducción a la plataforma, al ministerio de los apóstoles, de lo que iba a venir de parte del cielo. Cuando la ascensión, los apóstoles comenzaron a predicar con poder. Cuando Jesús sube, ellos se dan cuenta que la profecía es verdad. Por eso los ángeles le dicen que hacen ahí embobados viendo a Jesús subir. Si ese que están viendo que va a subir va a regresar, vayan a hacer lo que tengan que hacer. ¿Por qué? Porque Jesús prometió algo que era necesario. Es necesario que yo suba para que el Espíritu Santo de Dios venga. Y ahí es donde empieza el poder. Dice Hechos capítulo 2 versículo 33, en esa primera prédica, después que Jesús sube, Jesús abre los cielos y manda al Espíritu Santo. Mire lo que empieza a decir Pedro. Así que, exaltado por la diestra de Dios, exaltado allá arriba, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, o sea, Él subió y ahora la promesa que Él nos había dicho que venía el Espíritu Santo, ya ellos lo habían vivido, ya lo habían sentido, habían hablado en lenguas extranjeras, había fuego. Ha derramado esto en vosotros. Veis, ver y oír. O sea, están diciendo nosotros lo vimos. Esa promesa de que Él dijo que tenía que subir, que tenía que ir para mandar al Espíritu Santo. Somos testigos de eso. Por eso crean. Y dice, porque David no subió a los cielos. O sea, Él viene y dice aquí, porque David no subió a los cielos, porque en el Salmo 110, allá David está diciendo que lo siguiente, que lo recita Pedro. Se sabía en la Biblia de memoria. Dijo el Señor a mi Señor, o sea, no era Él. Dijo mi Señor a mi Señor. O sea, cuando Él escribió eso, muchos habíamos entendido, entre eso me incluyo yo, que estaba hablando de Él, de David. No, se está hablando de Jesús. El Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. O sea, le está hablando mi Señor, el que está en el trono, con mi Señor Jesús, que va a subir. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pedro con poder deja claro que tuvo que subir y mandó al Espíritu Santo para que pudiéramos estar nosotros ungidos, llenos de poder para llevar ese evangelio completo, que hasta antes de que Jesús pudiera subir no estaba totalmente completo. Todavía falta algo y todavía falta una parte. Ahora, aquí hay algo que quiero enseñar, que aprendí y se lo quiero compartir y es poderoso. Pedro al final dice Jesús y Cristo. Y resulta que después de ese momento, de ahí para allá, todos hablan de Jesucristo, nuestro Señor, Señor Cristo, el Señor Jesucristo. Y empiezan a hablar de esa manera. ¿Por qué? Número uno, Jesús significaba el Hijo que se hizo hombre, que vino a la tierra, o sea, que vino, que bajó. Jesús, el Señor se refiere al que está sentado a la diestra, al que está gobernando con el Padre. Y el Cristo es el que ha de venir, o sea, el Mesías. ¿Qué está diciendo aquí cuando ellos dicen en nuestro Señor Jesucristo? Está diciendo el que vino. El que vino, el que subió y el que ha de venir. Entonces, cuando ellos terminan de decir algo o hablar una carta, dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, o sea, en el que vino, el que subió y en el que ha de venir. Entonces, en la Biblia, de ahí para adelante, más o menos 96 veces, sale nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando usted esté diciendo nuestro Señor Jesucristo, tiene que tener el entendimiento que le está diciendo que el que vino, el que subió y el que ha de venir. Tenemos que ser conscientes cuando estamos expresando esas palabras. Y eso lo aprendí. Y fue genial cuando dije, wow, el que vino, el que se fue, el que subió y el que ha de venir. Ascensión. Era necesario esa parte de que Jesús cumpliera esa promesa para que viniera poder y fuego en los discípulos. Y por eso es que ellos de ahí en adelante lanzan palabra y empiezan, y 3,000 se convierten y empiezan a extender el evangelio. Y ellos contaban cuántos azotes te dieron a ti, 20, y a ti 30. Te gané, fueron 30 en nombre de Jesús, y a ti apenas 20. O sea, se morían por llevar el evangelio y que lo castigaran a causa de Cristo. ¿Tú estás dispuesto a recibir cuántos? A causa de Cristo. Estos hombres, después que vieron subir a Jesús, saben que hay una esperanza, y la esperanza es que Él va a venir pronto. Por eso vale la pena entregar mi vida por Él. Estos hombres lo sabían, después que tuvieron que presenciar y vivir que eso se cumplió.
A partir de acá, todos los hechos y las epístolas nos hablan de ese Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Y toda esta introducción para poderte compartir 5 cosas que yo veo porque es importante conocer y saber de la ascensión. De hecho, en Colombia hay un festivo a nombre de la ascensión, ¿no sabían? Denle gracias a la ascensión que tenemos un festivo. Y puedes descansar y compartir con la familia los que no trabajan fines de semana, porque los que trabajan fines de semana, múdese para otro país. No, mentira. Quédese aquí porque tiene 20 y pico de festivos. Entonces en otros países nada más hay 3 festivos o 4 festivos. Entonces dele gracias a Dios que tienen el país donde más festivos hay en el mundo. Importancia de la ascensión. Importancia. Número 1. Garantiza que es el Mesías y que regresará entre las nubes. Cuando entendemos este evangelio, este proceso, esto que Jesús hizo, entendemos y comprendemos que Él es el Mesías y que regresará a cumplir esa profecía. En Hechos capítulo 1 versículo 9 nos lo deja claro. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban. No había duda que sí era el Mesías, porque antes de eso no había hombre, hijo del hombre en el cielo. Ahora sí está el Hijo del Hombre, que se va a poder cumplir la profecía de que el Hijo del Hombre vendrá en una nube. Ahora sí, antes no, porque no había nada, no había nadie. Y por eso Dios se hizo hombre para cumplir esa profecía, vivir como hombre y morir como hombre para poder cumplir esa profecía. Apocalipsis 1:7 nos lo dice. He aquí que viene con las nubes. ¿Viene con qué? ¿Y todo ojo qué? Lo verá. Apocalipsis nos garantiza que vendrá en una nube. Nos garantiza que Él es el Mesías. O sea, tú y yo hoy tenemos que irlo con una certeza y confianza y seguridad que si tenías dudas que no era el Mesías, es el Mesías. Ay, que hay una carreta que hace 2000 años está que viene y no viene. Ten la seguridad y garantía que sí es el Mesías y que si lo prometió que va a venir es porque va a venir. 2. Su ascensión nos orienta a buscar las cosas de arriba. Nos orienta a buscar las cosas de arriba. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4. Dice, sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas ¿de dónde? De abajo. De arriba. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Dónde está Cristo? Está sentado a la diestra de Dios. Versículo 2. Poned la mirada en las cosas de abajo. Las cosas de arriba, no la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, Cristo, el que ha de venir, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Buscar las cosas de arriba. La ascensión nos orienta a buscar las cosas de arriba. El que está sentado a la diestra, el que está allá arriba, el que ascendió, allá tiene que estar enfocada nuestra mirada. Porque muchas veces la mirada no está enfocada en Cristo, está enfocada en tu necesidad y en mi necesidad. Está enfocada en las personas. El evangelio de hoy en día, muchos están enfocados en las personas y no está enfocado en Cristo. Está enfocado en las personas porque necesito el carro, necesito la plata, necesito la sanidad, necesito, y el enfoque se pierde. Entonces ya Cristo no es el centro y mi oración nada más pide, pero cuando Cristo es el centro, Cristo ven pronto, yo quiero verte, me rindo ante ti, yo quiero estar ahí postrado esperando este momento, mi vida te la entrego y mi oración empieza a ser totalmente diferente cuando Él es el centro. Y cuando Él es el centro es porque mi mirada está enfocada en Él. La pregunta que traigo esta mañana es: ¿dónde está tu mirada? ¿A dónde estás mirando? ¿Estás mirando al que está sentado en el trono o estás mirando la deuda? ¿Cómo la pago? Entonces mi trono no es Jesús, sino mi trono es el peso con los billetes, mirando cómo hago para buscar billetes, multiplicar el billete que tengo. O son las noticias. ¿Cómo se llama? Un tsunami. Ahora se va a meter por Puerto Colombia. Y empiezo no a centrarme en Cristo,
que es una señal. Señor, gracias porque ya vienes pronto y esto hace parte de tu señal. Solamente te pido que me des la oportunidad de llevar el mensaje a mi familia, que me des la oportunidad de llevar el mensaje a mi trabajo. Dame la oportunidad de ganarme a alguien más antes que tú vengas. ¿Estás mirando a Cristo de esa manera? ¿O estás nada más, Señor, sáname, Señor, quítame el dolor, Señor, quítame este dolor, quítame este dolor? ¿O estás diciendo, Señor, aún en medio del dolor que tengo, yo voy a ganarme personas para ti? Señor, aunque yo tenga esto, yo voy a dar a conocer que tú viniste, tú moriste, tú resucitaste, que tú subiste y que vas a venir. Aunque me muera, aunque me esté muriendo del dolor, aunque la iglesia me toque ya a las 10 y media de la mañana y tengo una pereza tremenda y porque me da dolor de cabeza, yo voy a ir a recibir tu palabra para en la semana poder darle a alguien de lo que tú me regalaste. ¿En dónde estás mirando tú? Porque Él está buscando personas que estén deseosas de servirle a Él, de buscarlo a Él, de conocer su corazón, de buscarlo en intimidad. El verdadero evangelio no es que tú hagas parte del plan de Dios. El verdadero evangelio no es que yo haga parte del plan de Dios. Ese no es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es que Dios me haga parte a mí de su plan. Ese sí es el evangelio. Muchos de nosotros queremos que Él se adapte a mí, a lo que yo quiero, a lo que yo deseo, y no es así. Es como Él me mete en su plan, y cuando Él me mete en su plan, yo me vuelvo un siervo de Él y un trabajador para su reino. Soy un colaborador para el plan de Dios. Cuando mi mirada está en Él. Padre, carro, casa, beca. No, Padre, quiero ser parte de tu plan, ayúdame, quiero entrar ahí a llevar tu reino a otro nivel, de llevar personas a tus pies antes que tú vengas, para cuando tú vengas y me veas cara a cara me puedas decir, siervo fiel. Y cuando yo te vea la cara, tú me puedas dar una sonrisa de que hice el trabajo como era. En eso tenemos que enfocarnos, en buscar el rostro del Señor, de mirar al que está allá, arriba, al lado, que está sentado a la diestra del Padre. Y me gusta mucho porque en Pablo nos enseña a todos. Yo estoy seguro que aquí a todos algo le han aprendido a Pablo. Y Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. ¡Wow! Para mí el vivir es Cristo. ¿Sabes qué significa eso? Que Cristo no es una parte de su vida. Entonces, tengo una torta que es mi vida, tengo el trabajo, mi familia, mi espiritualidad o la iglesia, o como quieran llamarle, esa parte, y tengo la vida como una torta. Pablo no tiene la vida dividida en torta. Pablo dice, toda mi vida es para ti. Vive para ti. Y tú y yo tenemos nuestra vida en torticas, en pedacitos. De lunes a jueves el pedacito es tuyo, Señor. Pero el viernes a domingo es mío, porque ahí hago lo que yo deseo. No lo que tú quieres, pero de lunes a jueves sí hago lo que tú dices. ¿Cómo tienes dividida tu torta? Porque Pablo sí me enseña y me dice, para mí el vivir es Cristo. Y yo anhelo y deseo decir lo mismo algún día en mi vida. Estamos trabajando para eso. Amar lo que Él ama, aborrecer lo que Él aborrece. Número 3. Su ascensión nos libró de lo que nos cautiva y nos dio dones. Nos libró de lo que nos cautiva y nos dio dones. Efesios capítulo 4, versículo 8. Dice, por lo tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo gran número de cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué dio? Dones. Dile al que tienes al lado, tienes dones. Si lo tenías en duda, lo tienes. Versículo 9. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenar un pedacito. ¿Para llenar qué? Todo. No una parte, todo. O sea, ¿qué está diciendo aquí? Está diciendo que para poder ascender, ¿qué tuvo que hacer primero? ¿Y para qué bajó?
para quitar la llave que tenía Satanás de todas las cosas que nosotros nos tenía cautivo, quitó la llave, sacó eso de la profundidad, vino, resucitó y le dijo a los discípulos y a los apóstoles y a todos nosotros, miren, ya fui allá abajo, ya no tienen nada que temer, ya yo pagué el precio en la cruz y aquí, ahora sí, miren, vámonos, voy. Y ahora que estoy aquí arriba, que ya subí, ahora el cielo se abre. Y el Espíritu Santo, que yo les dije que venía cuando yo me fuera, baja. Un manto. Así como Elías, un manto. Y ese manto vino con dones. Y tú y yo tenemos dones. Gracias a la ascensión se abre eso. Y de ahí para acá, ellos hablan en lengua. Ellos tienen ministerio y empiezan a hacer otras cosas. ¿Pero cuándo? Cuando Él subió, se abrió los cielos. Y por eso que la historia, desde Hechos 2 para acá, es extraordinaria. Y pasa todo lo que sucede. ¿Por qué? Porque tuvo que ascender Jesús y abrir y cumplir esa promesa que mandaría el Espíritu Santo. Y al mandar el Espíritu Santo viene con un regalo y paquete incluido. Dones, ministerios, todo lo que Él nos quiere regalar. Nos libró del cautiverio, bajar. Pero también cuando subió nos dio regalos, nos trajo regalos. Jesús habilitó los dones del Espíritu cuando subió. Abrió la bolsita. 4. Su ascensión es nuestra esperanza en los cielos. Su ascensión es nuestra esperanza. Colosenses capítulo 1, versículo 5 dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. ¿Dónde está guardada? O sea, está allá. Está guardada. ¿Quién está guardada? O sea, tu esperanza, mi esperanza, es que Él venga. Esa tiene que ser nuestra esperanza. Que está allá arriba y que va a venir. Tú y yo tenemos que todos los días vivir esperando ese momento. Por lo tanto, tu corazón y tu vida tienen que empezar a ser transformada. Pensando que dentro de 2 segundos ya no vas a estar aquí porque quizás Jesús viene. Y cuando Jesús venga y no esté preparado, vas a decirle, maestro, ¿te acuerdas que yo te prediqué? ¿Te acuerdas que yo hacía esto? ¿Y te acuerdas que yo hacía esto? ¿Y qué le va a decir Jesús? ¿Quién eres tú? ¿Vas a esperar ese día para decirle, maestro? ¿O todos los días de tu vida vas a estar listo y preparado para cuando ese día llegue, estás ahí, en la jugada? 5. Su ascensión nos conecta con la realidad del cielo. Su ascensión nos conecta con la realidad del cielo. Y con esto termino. Hoy es corto el mensaje, pero sé que el Señor nos va a salir hablando a su mente y a su corazón. Romanos 8, versículo 34 al 39. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo, el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede. ¿Quién intercede? ¿Hay alguien más que está intercediendo? Intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que ¿qué? Ese pedacito no lo sabemos. Somos más que vencedores. Por medio de aquel que ¿qué? Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, y ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, quien es en Cristo Jesús nuestro Señor, el que murió, el que está arriba y el que vendrá. El hecho que Jesús haya subido no significa que esté lejos de nosotros. Este texto no me muestra eso. No significa que no nos escuche. No significa que nuestras necesidades no estén presentes en Él. No significa que Él esté ausente. Porque Él nos ha mandado el Espíritu Santo. Que no esté Jesús, pero Él nos mandó el Espíritu Santo. O sea, Él está presente. ¿Intercede por quién? Intercede por nosotros. Está intercediendo. Cuando venía a interceder, venía algo a mi cabeza. Y era cuando Satanás le pide a Jesús que Pedro sea zarandeado.
¿Se acuerdan de esa escena? Jesús viene hablando de la mesa y le dice a Pedro: Pedro, Satanás ha pedido que te zarandee. Yo me imagino que Pedro le dijo, me imagino que dijiste que no, somos llave, ¿cierto? Hey, he estado contigo varios días, tú me imagino que no me vas a dejar, porque ese man es pesado. Y me imagino en esa escena. Pero sabes, cuando reflexiono en la palabra zarandear, me imagino haciendo esto. No sé si tú también cuando dices zarandear. Y tú y yo muchas veces necesitamos ser zarandeados. Tú y yo necesitamos ser movidos para que tu impureza pueda salir. En esa situación, en ese momento que quizás no queremos pasar, te está zarandeando la situación, te está zarandeando la necesidad. Pueda salir todo eso que tienes en tu corazón, todo el odio, toda la envidia, no sé qué tendrás, te salga en ese zarandeo, salga dentro de ti. Y aquí hay personas que están siendo zarandeadas hoy en día, están siendo movidas para sacar toda impureza. Pero sabes, también tengo algo que decirte, hay muchas impurezas que tú no eres consciente. Pero en medio de esa situación, de ese zarandeo, salen. ¿Para qué? Para que quede algo genuino, algo puro, algo limpio. Y quizás aquí hay muchas personas que están siendo sacudidas. Pero me gusta lo que Jesús le dice después. Jesús no le dice: necesito que seas más espiritual, necesito que hagas 3 grupos de vida en tu casa, necesito que te sepas 20,000 versículos de la Biblia. Jesús no le dice eso. ¿Jesús qué le dice? Mi versión dice: yo he orado por ti. Wow. O sea, mientras tú estás siendo sacudido, mientras tú estás siendo zarandeado, hay alguien intercediendo y orando por ti. Y no es porque yo hice ayuno que se me dieron las cosas, es porque yo estuve ahí orando. No, fue porque Él está intercediendo por ti. Por eso nada más, para que Él se lleve la gloria, no porque yo hice el ayuno toda la semana y le moviste la mano a Dios. No fue por eso. Claro que necesitabas ayunar, necesitabas tener una disciplina en tu corazón, necesitabas hacer algo y cambiar muchas cosas, hábitos que no venías haciendo, pero no fue por lo que tú hiciste, fue por lo que Él hizo y lo que está haciendo, que es interceder por ti, orando por ti. Y hoy alguien necesita saber eso, que Él está orando por ti. Hay momentos de angustia, pero muchos de los que están aquí saben que ustedes y yo, que en algún momento de la vida hemos pasado por angustias, que solamente nos puede ayudar una oración de Jesús. No hay otra cosa que nos pueda sacar de ese hueco que uno le puede decir. Solamente una oración de Él. ¿Y sabe cuál era? Quizás uno dirá: ¿cuál es la oración? ¿A qué es la oración de Jesús? ¿O cómo sepa que esa oración o qué? Y esa oración debe ser cuando tú te rindes y yo me rindo y le digo: Señor, ya, Padre, ya yo hice todo lo que tenía que hacer con mis fuerzas. Ya yo hice 20 retiros espirituales, hice 20 encuentros, he hecho tantas cosas, pero sigo igual, no pasa nada. Esa es la oración que Él necesita escuchar. Jesús, te necesito conectarme con tu oración. Y cuando pensaba en esto, pensaba en Hechos capítulo 7 versículo 55. Me puso a pensar, dice el texto: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, levantó los ojos al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús a su derecha. Cuando tú tienes la mirada en el cielo y cuando estás en ese momento de crisis, de dificultad, momentos difíciles, haz como Esteban, míralo a Él. Y cuando lo miras a Él, lo vas a ver allá al lado del Padre diciendo: Padre, llénalo, Padre, ayúdalo, sácalo de eso, Padre, haz lo que tú tengas que hacer. Así, mientras tú estás pasando la situación difícil, Jesús está allá intercediendo por ti. Y dice el texto: dijo entonces: veo los cielos abiertos y que el Hijo del Hombre está a la derecha de Dios. Wow. Cuando tú tengas la mirada puesta en Cristo, en el que está allá arriba, el que está sentado en el trono, puedas ver lo que veía Esteban, a Jesús intercediendo por ti. Wow.
Hay un hombre que está intercediendo por ti en el cielo. Hay un hombre que está orando por ti en el cielo. Te digo algo, no te va a dejar. No te va a dejar, no te va a soltar. Él te tiene. Aunque pases por la muerte, la sombra de muerte, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? ¿No temeré qué? Si paso por las aguas o me hundo por las aguas. Y si paso por el fuego, no me quemaré. ¿Por qué? Porque Él no te va a dejar. ¿Te has equivocado? Sí. Pero Él solamente quiere que busque tu mirada, la enfoques otra vez al que tienes que enfocárselo y al que está sentado en el trono. Y me gusta mucho porque después que Jesús le dice, oraré por ti, estaré orando por ti, después le dice, o sea, Jesús dice, tienes la necesidad, tienes la dificultad, vas a ser movido, vas a tener situaciones difíciles en la vida, pero tranquilo que yo estoy orando por ti, yo estoy intercediendo por ti. Pero cuando ya te levantes y salgas de ese momento, ¿sabes qué necesito que hagas? Fortalece a tus hermanos. O sea, no te quedes con la bendición. Necesitas fortalecer a tus hermanos. O sea, si tú estás aquí y Dios te ha levantado de cosas peores, necesitas ir a fortalecer a otro que lo necesita. Si a ti te sacó Dios de la escasez, necesitas que vayas a otros y las ayudes como Dios hizo para salir de la escasez, cómo Dios te sanó, cómo Dios está orando en ti. Necesitamos fortalecernos los unos a los otros. Jesús le dijo, fortalece a tus hermanos. Cuando después que salió de la situación, cuando Jesús está intercediendo y Él nos saca con su amor, tenemos que ir a ayudar al otro. Cuando miras a algo, cuando tú estás mirando algo, mucha gente te sigue la mirada. ¿No le ha pasado? Yo a veces hago eso de maldad, perdonen la expresión, pero yo voy así, voy a ver para decir, miran, y hago así, cuando uno está aquí, ¿qué es lo que está viendo? Yo no estoy viendo nada, está viendo para decir, está chismoseando. Cuando tú pones la mirada en Jesús, los que están alrededor tuyo también lo mirarán. Si miras a Cristo, la gente mirará a Cristo. ¿A quién estás mirando hoy? ¿A quién estás mirando hoy? En las redes sociales, ¿a quién estás mirando? Porque yo quiero mirar a Cristo. La meta del Evangelio no somos nosotros, es Él. Que tenga un pueblo que se rinda ante Él. No se trata de meter gente a un templo, a un lugar, no se trata de eso. Se trata de meter a Jesús en la gente. De eso sí se trata. Mira a Jesús, no te rindas. No mires tus debilidades, no mires tus fallas, tus errores, no los mires. Se trata de Él. Se trata de Él. No más. Colócate sobre tus pies. El que era, el que es, el que ha de venir. Cristo murió, resucitó, ascendió y volverá. Hay un hombre en el cielo pero sabes, ese hombre que está en el cielo no estará ahí para siempre. Él prometió que regresaría. Pero tú y yo necesitamos en esta mañana empezar a cambiar de una vez por todas nuestra actitud, nuestro comportamiento, de seguir haciendo las cosas enfocándome en mí y no en Cristo. Hoy necesitamos reconocerlo. Hoy necesitamos poder disfrutar de lo que ellos disfrutaban, de poder verlo como los apóstoles lo veían y disfrutar, poder ver lo que ellos veían, ver al Jesús al lado del que está sentado en el trono. Padre, gracias te damos a esta hora, Señor. Padre, hoy queremos volver a vivir esa experiencia como la de los apóstoles, de verte, Señor. Hoy, Padre, te pedimos personalmente, pero también nosotros queremos pedirte como iglesia, Señor, que podamos volver a verte, Señor, a ver lo que ellos veían, Señor, a verte a ti en ese cielo, Jesús. Hoy, Señor, necesitamos verte, Dios. Necesitamos enfocarnos en ti, Señor. Padre, no enfocarnos en mis necesidades, en mis cosas, enfocarnos en ti, Cristo.
Padre, te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces te he quitado del centro para ponerme yo. Te he quitado del centro para poner cualquier otra cosa que no eres tú. En esta mañana yo te pido perdón, Señor, y te pido que vuelvas a ser el centro de mi vida, Señor. Porque cuando tú eres el centro, Señor, mis necesidades van a ir menguando, van a ir quitándose, van a ir perdiendo terreno en mi vida. ¿Por qué? Porque tú tienes el centro. Y si te busco a ti y busco primeramente el reino de los cielos, las cosas serán añadidas. En cambio, cuando yo me pongo a mí en el medio, las necesidades van a crecer, van a abundar, y eso me va a despistar y te va a quitar totalmente de mi vida. Eso no lo quiero, Señor. Padre, levanta un ejército en esta mañana, Padre. Un ejército que te reconozca, que te mire. Padre, que volvamos a predicar como esos apóstoles, Señor. A predicar que tú viniste, a predicar que tú moriste en una cruz, a predicar que tú resucitaste, pero que también ascendiste y que vas a venir pronto. Yo solamente oro, Señor, ven pronto, pero hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, Señor. El centro de todo eres Jesús.